El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano. Me siento feliz, contento de estar una vez más entrando a sus casas, a sus teléfonos, a sus computadoras, a donde sea, Señor, a donde sea que el Señor nos trae. Hermanos, es una dicha compartir con ustedes en momentos en donde el hermano pastor, apóstol Pablo nos sigue diciendo a través de Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Hermano, yo soy Eduardo García Resach, cristiano, abogado ya retirado, que ya tenemos este programa por unos cuantos años, ya casi 10 años, y que siempre el Señor nos movió a alertar a los cristianos, alertar de cosas buenas que suceden en la iglesia, pero alertar también de peligros. Y en el anterior programa estuvimos tratando un tema que tenía que ver precisamente con la mente, con nuestra transformación, y el de hoy lo vamos a continuar, y lo vamos a continuar con el pastor teólogo Samuel Sullivan. Pastor, bienvenido una vez más. Buen día, Dios le bendiga y Dios bendiga a todos aquellos que nos acompañan en este día. Amén. Hermanos, en esa última conversación teológica que la grabamos hace una semana, de hecho los invito, este programa sale los viernes y sale los sábados. Tan pronto pueden subir a ver el programa anterior en el YouTube de CTNI. Todavía no me lo han subido a mi canal en YouTube, pero no hay problema. Es una dicha para mí que estos programas los pueden ver siempre en YouTube de CTNI, que es la iglesia donde originamos los estudios de televisión, de donde originamos este programa, pastoreado por la pastora amada, querida Wanda Rolón, hermanos. Así que en el anterior programa que conversábamos, porque de hecho de esto de lo que se trata, hermanos, de una conversación, yo no me puedo poner, hermanos, y lo confieso, poner pico a pico, como decimos los boricuas, con el pastor Sullivan en temas de teología. Pero, como ustedes saben, dicen por ahí que los abogados son como el corcho, que flotan donde quiera. Pues yo floto en esta conversación y me encanta, porque a veces él me sorprende a mí, yo lo sorprendo a él. Casi siempre lo sorprendo con alguna sorpresa tipo fiscal, que le saco con una pregunta que yo no sé de dónde yo tampoco la saco. Casi siempre se lo adjudico al Espíritu Santo. Pero, en fin, es conversación. Y en la anterior conversación habíamos estado hablando de qué estaba sucediendo, qué nos sucede al ver que en un país donde decimos que la mayoría de nosotros somos ciudadanos cristianos, la realidad nos muestra otra cosa, una contradicción que en nuestra sociedad aparentemente no se ve el fruto de una sociedad que dice que es mayoritariamente cristiana. La crisis en donde nuestra sociedad nos muestra una realidad diferente y que contradice el que digamos que somos cristianos. ¿Qué sucede? La pregunta que le tengo al doctor Sullivan, y no voy a revelar todavía el tema. Doctor, en el anterior programa le dimos duro, escudriñamos
como usted bien lo sabe hacer, la parábola del sembrador. Del sembrador. Del sembrador. Y esa parábola nos ayuda a entender que nuestra mente puede llegar a ser esa tierra fértil en donde el Espíritu Santo, que es el sembrador, deposita la semilla de nuestra fe. Pero también vemos que hay pájaros en el camino que se las comen. También hay tierra árida y seca, vientos que las esparcen y rocas y espinos que impiden el crecimiento de esa semilla. Yo le pregunto, pastor, ¿será acaso que en aquellos momentos en que Jesús hablaba de esta parábola, Él nos estaba percibiendo y ya de que nos estaríamos enfrentando a un secularismo que amenazaría nuestra fe y que impediría la transformación de nuestra mente? Y le hago otra pregunta corridita, pastor, porque yo sé que usted me dice, bueno, Eduardo, depende. Si es así, ¿cuál ha sido y es el impacto que ha tenido el secularismo en la fe cristiana, en la mente del cristiano? Bueno, primero, antes de responderle, porque he tenido en esta última semana 2 llamadas llamándome como pastor. Mire, pastor, le he tenido que declarar, hermano, me preguntan, ¿en qué iglesia usted está pastoreando? Yo quiero asistir a su iglesia. Y yo le digo, no, yo no estoy pastoreando. En Puerto Rico no he venido a pastorear. He sido pastor. He estado en el ministerio por más de 55 años. Comencé pastoreando a los 19 años de edad. En el Bronx. En el Bronx, New York y East Harlem. Ahora, he sido misionero en América Latina, en Europa, en partes de Asia. Ahora, mi llamado básico es teólogo. Yo estoy frente a un abogado y cuando hablamos de derecho, yo respeto el hecho de su preparación como abogado. Hay mucho abogado popular que nunca fue a la escuela de derecho, ¿verdad? Entonces, yo comparto aquí como teólogo. Yo tengo 3 maestrías en distintas disciplinas de teología, de Biblia, de exégesis, un PhD en filosofía y teología. Mi vocación es teólogo, ¿ok? Lo desempeño como un ministerio pastoral. Pero usted sabe que yo cariñosamente me refiero a usted como pastor, porque él nos ha estado pastoreando en este programa por casi ya 8 o 9 años. Así que, hermano, lo digo con conocimiento de causa. El doctor Sullivan en este programa se ha convertido en un pastor de la teología. Y para mí es un orgullo, un privilegio identificarme como pastor. Pero lo digo porque me he encontrado con otros que dicen, este pastor es ignorante y se pone a hablar de teología y qué preparación tiene. Bueno. Porque es la imagen popular que hay. Por eso quiero aclarar. Yo soy, por la gracia de Dios, profesor catedrático emérito de teología. ¿Ok? Entonces, mi función es servir a la iglesia, es una tarea pastoral. Ok, vamos a aclarar. Ahora su pregunta. Lo que vemos en la parábola del sembrador, en los evangelios, y vemos esto en Mateo, lo vemos en Lucas, ¿verdad? Es que estas situaciones que hoy podemos llamarlos manifestaciones de la secularización hoy contemporánea, pero son condiciones presentes hasta el hecho que Jesús lo usa 2000 años pasados para ilustrar, ¿verdad?, el peligro que se encuentra, la veracidad del mensaje del evangelio, que él ahí caracteriza y presenta en forma parabólica, ¿verdad? Y es un tipo de metáfora extendida de la semilla en el camino, se la comen los pájaros, en los pedregales, en los espinos. Entonces, esas condiciones ¿cómo se diría? Se complican y se extienden en la sociedad posmoderna secular. Correcto. Porque Jesús dirige esa parábola a judíos religiosos. Sin embargo, hoy el mensaje de esa verdad del evangelio
ahora no es reducible y no se dirige solamente a religiosos o a cristianos, sino que representa la crisis de la cristiandad hoy en su propio contexto, como representó en el contexto del primer siglo, ¿verdad? Con los judíos y más tarde con el desarrollo de la cristiandad. Entonces, las cosas no han cambiado. ¿Cómo esos tres elementos de camino, pájaro, piedra, pedregales, espino se manifiestan hoy? De otra forma, pero el resultado es el mismo. Y resumen, lo que cayó en el camino que se comió los pájaros, el Señor Jesús lo interpreta, y hoy en el contexto moderno sería la crisis de oír y no entender, la ignorancia. Eso continúa hoy, mucho oír el evangelio y poco entender. Los que cayeron en pedregales, okay, no había profundidad, ¿verdad? ¿Qué vemos? El oír, también oyeron el mensaje de la verdad, pero el emocionalismo, porque dice que se gozaron cuando lo escucharon. Ay, eso se escucha mucho en las iglesias. Exacto, pastor. el emocionalismo. Se reduce el evangelio a una emoción. Resultado, se muere la semilla, que es la palabra. En la ignorancia se muere la semilla, no da fruto. Tercero, los espinos. El afán de este mundo y la riqueza. Lo mismo hoy, es lo mismo. ¿Qué hace? Mata la veracidad de la palabra. Entonces, esas tres condiciones de ignorancia, emocionalismo y materialismo siguen siendo amenazas contemporáneas, modernas, posmodernas, que atacan y destruyen la palabra que da vida. Quiere decir, pastor, que hay algo poderoso que según vemos la crisis que experimentamos en nuestra época, hay algo que pudiéramos decir tan fuerte como el secularismo, que es la que está mayormente afectando. Sí, hoy cuando hablamos de secularismo estamos hablando de un concepto cultural, social, político, económico, psicológico, es decir, tiene filosófico, y vamos a mirar si uno considera la raíz psicológica, filosófica. De lo que llamamos la posmodernidad. Es decir, que se Derrida, tomando entre las locuras de Derrida, que no existe ninguna verdad absoluta. Y esto es algo dominante en lo que llamamos la sociedad secular posmoderna, que no existe verdades absolutas. Toda verdad es una construcción social y personal, o la construcción de una comunidad particular que apoya esa perspectiva. Entonces, y es un rechazo de la modernidad, es decir, es un rechazo de la función de la ciencia, del carácter, se le llama metanarrativa, el carácter dominante de la razón, de la matemática, de la filosofía, etc. La posmodernidad o el secularismo rechaza eso. Ok, es como oposición a nuestra fe. Sí Se y no. presenta y tiene el efecto de oponerse. Sí y no. Se opone, por ejemplo, se opone cuando la fe cristiana afirma por la veracidad de la Biblia, que reconocemos como palabra de Dios, que hay solamente un Dios salvador. Ajá. A eso se opone. Se opone. No, tiene y debe de haber y existe una pluralidad de religiones y ninguna tiene la verdad. Toda la verdad. Esa es la propuesta del secularismo. Exacto. Todas las religiones. A lo que venga. Pluralismo se llama. El pluralismo. ¿Okay? El pluralismo de la religión, tú escoges lo que quieres. ¿Ves? Y es muy común en lo que fue el primer siglo, en los primeros siglos de la iglesia en el Imperio Romano. Que en el Imperio Romano había un pluralismo religioso extraordinario, que cada ser ciudadano en Roma podía estar sirviendo 4 o 5 dioses y se le apoyaba
eso, el Dios de la familia, el Dios del pueblo, el Dios de él personal, el Dios si era soldado tenía su propio Dios. Entonces, hoy vivimos en el mundo postmoderno secular, donde se acepta toda religión. Ok. Vamos a hacer una pausa, pastor, porque, hermano, esto pica y se extiende. Así que agárrense bien, tómense un refresquito o algo, en lo que volvemos, hacemos una pausa. Alerta Cristiano. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Con ustedes de nuevo, amigos de Alerta Cristiano. Este tema del secularismo, hermanos, nos tiene que llamar la atención. Porque esta es el tema, la realidad que estamos viviendo hoy en Puerto Rico. Vamos a concentrarnos en Puerto Rico, en los que estamos aquí. Y obviamente afecta a toda la iglesia en el mundo entero, hermanos. Pero vamos a mirarnos a nosotros mismos, nuestras congregaciones. Pastor, ese secularismo tiene unas características que usted puede decir principales, que se distinguen, cosas que distinguen el secularismo. Sí, y yo comenzaría haciendo la observación que todos y todas, sin excepción, que han ido a la escuela, nosotros somos producto del proceso de la secularización. Claro. El desempeño de la institución educativa de nuestro país, y no solamente de Puerto Rico, pero estamos aquí en Puerto Rico, Sí. es educar, formar una cosmovisión, una visión de mundo secular. Es decir, el Estado en su responsabilidad y desempeño educativo desempeña una visión e interpretación del ser humano, la cultura, la sociedad, la razón de existir, y la transforma en una pedagogía para educar. Correcto. Entonces, ningún proceso educativo es neutral. Todo proceso parte de unos supuestos, unos axiomas, presupuestos que informan y comparten su visión de mundo. Entonces, todos nosotros aquí, escuchando este programa, todos somos seculares. Correcto. Por eso es que Pablo, conociendo esto en su propio tiempo, dice la necesidad del creyente de la transformación de tu entendimiento, porque nuestro entendimiento, en nuestro contexto, ha sido formado por el proceso y los supuestos educativos de una sociedad secular. Que si usted viene a ver, y aquí me vino este pensamiento de momento, si usted viene a ver, cuando uno llega a un punto en la vida donde uno se da cuenta de que de qué me vale este secularismo, esto que he aprendido en la escuela, y descubro una necesidad de Cristo. Eso es parte de un proceso de conversión. Esa es la primera transformación. ¿Por qué? Porque llega el momento donde el hombre, la mujer, descubre que está vacío, sin pensar en otros aspectos espirituales. Pero en términos de conocimiento, en un mundo como el nuestro, el que vive en Puerto Rico, de alguna manera tiene que haber escuchado de Jesús. Bueno, sí, pero ahí es que viene una observación muy interesante de Derrida, Foucault y otros, que lo que yo veo en la iglesia cristiana. Correcto. Que ahora me encuentro con un Cristo a donde el Espíritu Santo me trae a Él, pero cuando no se me educa a la luz de la Escritura, yo voy a hacer lo que describe Derrida y otro. Yo voy a construir mi propia imagen de Cristo. Claro, porque para esa persona a lo mejor no se ha visto en una iglesia, en una congregación. Bueno, a lo que voy es que está en la congregación. Bueno, ahora... Ahí es que está peor, porque si no está, ya es otro elemento. Correcto. Es que el Espíritu Santo lo ha traído a una comunidad de fe a escuchar el Evangelio, por el oír del Evangelio,
el Espíritu Santo lo ha traído, viene a ser parte de una comunidad y ahí se quedó con aquellos que oyen y oyen y oyen y no entienden. Sí, pastor, usted me trae ahora mismo al reto grande de que yo estoy estudiando en una escuela pública, que es secular, pero mis papás me están llevando a una iglesia cristiana. Y entonces tiene que llegar el momento donde esa persona dice, espérate, aquí hay dos realidades que se me están presentando en el camino. ¿Qué yo hago? Si esa iglesia no es lo suficientemente fuerte en términos de esto que estamos hablando, de nuestros fundamentos, ese individuo se pierde. Bueno, pero vamos a ser claros. Fuerte y fundamento es que son discípulos, estudiantes de las Escrituras, no de una experiencia religiosa cristiana o evangélica. Porque como experiencia va y viene. Bueno, lo vemos en la parábola. Ellos oyeron y se regocijaron, el emocionalismo. ¡Wow! El otro, mira qué bendición, prosperidad, mira seguridad. ¡Oh! ¿Y qué dice Jesús? Se perdió la semilla. Se perdió la semilla. Entonces, el asunto es que cuando esa persona, que el Espíritu Santo le atiende y lo trae, ese es el inicio, pero a donde se tiene que traer entonces es a la veracidad de la palabra, porque eso es lo que constituye la fe cristiana, no es nuestra experiencia. No está siendo. Nuestra experiencia se redefine, se convierte, se transforma por la veracidad de la palabra, no nuestras emociones religiosas. Nuestras emociones son renovada, convertida, redirigida por la palabra, porque sí, la fe cristiana es una emoción de gozo, de salvación, de esperanza, de amor, de justicia, pero ese es el fruto del poder de la veracidad de la palabra. De conocer esa palabra. La palabra. Entonces, lo que estamos viendo, llegan, aceptan a Cristo, y es como yo le dije a mi pastor, allá en Nueva York, donde yo me crié, le digo a mi hermano Reyes, yo tengo ahora 16, 17 años. Estoy en esta iglesia toda mi vida. Ahora, para el resto de mi vida aquí, lo único que hay es venir al altar y recibir a Cristo y canta corrito. Eso es lo que me espera para el resto de mi vida. Ay, pastor, usted tenía 16 años cuando... Sí, entonces, pastor, porque si eso es lo que hay y lo que se sigue repitiendo toda mi vida y no hay nada más, para que yo esté aquí, yo estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, tristemente, el escudriñar las Escrituras, acompañado por maestros y maestras de las Escrituras, se ausenta en la mayoría de nuestras iglesias. El culto, la ocasión donde la mayoría de los miembros se ausentan y no se requiere que vengan, es al estudio bíblico. Entonces, lo que hemos estado fortaleciendo, que yo observo, es la ignorancia de la semilla perdida en el camino, que oyen y no entienden. Donde se pierde la semilla por el emocionalismo y el gozo y gloria a Dios, pero sin raíz. Y se pierde la semilla, o con el falso mensaje de prosperidad, éxito, grandeza. Sí. ¿Ves? Se pierde la semilla. Sí. Entonces estamos viviendo esto en la iglesia. ¿Por qué es que en nuestras iglesias? Bueno, vamos a hacer un contraste. La mayoría de las iglesias que yo voy, y estoy durante todo el año. Usted es Mire, yo me paso. Transita por todas las iglesias. Y todas las denominaciones que yo veo. Primero, la mayoría menguando, desapareciéndose, cerrando templos. O otras iglesias que viven déjeme ponerlo esto, que venden milagros. Aquí tu milagro te espera. Ven, recoge tu milagro. Es una venta de negocio, de éxito, de prosperidad, de milagros. ¿Y quién no quiere esas cosas? Claro.
es una manipulación de la veracidad de la palabra, pero como un mercadeo. Entonces, es interesante, todo ser humano, nadie quiere ser pobre, todo el mundo quiere ser exitoso, todo el mundo quiere ser líder. Entonces, pero me pregunto, ¿será ese el evangelio? No. Me parece que no. Ahora, gracias a Dios, que hay en esas iglesias que el Señor los trae y el Señor trabaja en esas vidas y los transforma. Sí. Eso no se puede negar. Pero de nuevo, ¿qué es la prioridad del enseñante? La mente de Cristo. Pastor, anoche, hermanos, consíganse este librito. Love your God with all your mind. Ama a Dios con toda tu mente. J.P. Moreland, un teólogo muy conocido. Anoche, en el último capítulo del libro, yo encontré, miren la pregunta que este autor hace: ¿cómo es posible que una persona que lleva siendo un miembro activo de una iglesia evangélica por 20 o 30 años y todavía apenas conoce nada de la historia y la teología de la religión cristiana, los métodos, las herramientas requeridas para un estudio serio de la Biblia y las habilidades e información necesarias para predicar y defender el cristianismo en una cultura postcristiana y pagana? Ahora entienden por qué me asombró que el pastor Sullivan le hiciera esa pregunta a su pastor a los 16 años. Ya parece que el pastor Sullivan veía, y de esto es de lo que se trata. O sea, yo voy a estar por 20 o 30 años más calentando una silla, un banco en la iglesia, recibiendo más de lo mismo. O sea, no, hermano, no se supone que la vida cristiana sea esa. Tiene que ser una de crecer. Y de entender nuestra fe. Y luego de entender vienen emociones, claro que sí. ¿Quién no experimenta la emoción de la intimidad con Dios? Dígame, hermano, usted que lo ha experimentado, ¿verdad que usted quiere más de esa intimidad? ¿Verdad que sí? No me diga que ya con la que experimentó usted está conforme. Usted me perdona. Pero si Dios es todo para mí, yo quiero todo de Él. Así que, hermanos, es correcto que nos emocionemos. Yes. Pero es súper importante que conozcamos lo que nos va a llevar a emocionarnos más tarde. Que es la fuente de esa emoción. Eso. Entonces, estas preguntas, es posible que usted esté diciendo, wow, el pastor Sullivan y García le están dando duro a la iglesia. Sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué no, hermano? Si precisamente ese es el llamado de Pablo. No se amolden al mundo actual. Sean transformados. Pues no, García, no me ama que él vote. Si yo estoy cómodo en ese banquito en la iglesia. No, García, eso está bien para ti, que todavía quieres seguir leyendo. No, hermano, no. No nos quejemos de la sociedad puertorriqueña, hermanos. Si esto es lo que estamos experimentando, lo que tenemos es un frente o un fronte, como dicen los muchachos en el corillo. Que esta sociedad es cristiana. Mentira, hermanos. Esto es pintura y capota. No estoy generalizando, pero hagámonos esa pregunta, hermanos. Esto es muy serio. O sea, si las congregaciones no se fortalecen y toman conciencia de esto que el pastor nos está mostrando, la pregunta que hizo el pastor Sullivan a su pastor a los 16 años, ¿qué va a pasar de aquí a 10 o 15 o 20 años en Puerto Rico?
¿Existirá la iglesia? Bueno, lo estamos viendo. Vemos grandes templos en Puerto Rico que cuando se construyeron podían sentar 1,000, 2,000 personas, y yo voy y la congregación que está se puede sentar solamente en una de las bancas, una línea de banca nada más. O sea, que construyeron un elefante blanco. No, cuando lo construyeron lo llenaron. Claro. Lo llenaron. Claro. Pero ahora, hoy es ¿dónde un están? elefante blanco. Exacto. Y quiero compartir esto, que una de las grandes bendiciones de conocer la Escritura es descubrir que Dios me creó a su imagen y semejanza. Y no me creó como un animal, sino como un ser inteligente, con unas capacidades de inteligencia cognitiva, de poder pensar, cuestionar. Y uno de los grandes privilegios de descubrir esa grandeza de Dios es que me ha dado una libertad de leer y estudiarlo todo. Y que la palabra me sirve de una guía de discernimiento para poder discernir qué es y no es verdad. Pero primero tengo que explorarlo, pero necesito un criterio que se establece como la norma de veracidad. Correcto. Que es la Escritura. Y eso nos da una libertad intelectual, crítica de pensar. Y qué experiencia bellísima. Y encontrarme en lugares de decir, ok, Señor, yo no entiendo esto en tu palabra. Ok, la voy a poner ahí a un lado, porque ya yo he aprendido que más adelante tú me vas a ayudar a entender esa verdad. Eso. Pero que no me para de explorar, de entender, de conocer. En una ocasión, en mi programa doctoral, mi esposa siempre me revisaba los libros. Me dice, muchacho, ¿pero qué tú estás estudiando? Tú tienes ahí a Marx, tú tienes a Mao Zedong. Sí, vamos a hablar de eso ya mismo, pastor. Vamos a hacer una pausa, amigos, porque el pastor ha traído un punto que yo iba a compartir. Hacemos una pausa. Alerta cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Le compartía al pastor Sullivan en el tiempo de receso que este programa se llama Alerta Cristiano porque el Señor nos pidió en un momento dado que alertáramos a los cristianos. Desde hace más de 15 o 20 años el Señor nos ha venido mostrando a mucha gente en Puerto Rico que hemos estado librando luchas bien grandes. Nos ha alertado, y a mí me encanta alertar de las cosas bonitas, lindas, grandes, fuertes que la iglesia produce, vive. Pero lamentablemente a veces me toca asumir el punto de tener que dar un aldabonazo en las conciencias nuestras, hermanos. Y me siento en este momento como que este es un programa para mí muy importante. Porque precisamente, conversando con el pastor Sullivan, me doy cuenta de cuán grande es la crisis. Y créanme, hermano, a mí no me importa que este programa caiga en las manos de quien caiga, inclusive de enemigos de la iglesia. ¿Ustedes se creen que ellos no saben todo lo que estamos mostrando aquí? ¿Por qué ustedes se creen que el secularismo está teniendo penetraciones tan grandes contra la iglesia? ¿Por qué? ¿O es que ustedes se creen que el enemigo no se da cuenta de eso? Aparentemente nosotros somos los primeros que no nos estamos dando cuenta de dónde estamos patinando. Así que, hermano, yo no quiero ofender a nadie. Y esa no es mi intención, nunca ha sido. Y no quiero tampoco regañar, no, esa no es la intención nuestra. Es plantarnos firmes en que si no hacemos algo al respecto, sobre todo transformar
nuestras congregaciones como el pastor nos los está presentando. Miren, estábamos hablando ahorita de que casi en ninguna iglesia existe una biblioteca. Y no me digan, es que el internet. No, es que muy bien en una biblioteca usted puede tener montones de libros accesibles a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Al pastor. Al pastor. Y reunir ahí y compartir experiencias de lectura y de análisis de libros. No, hermano, esto no se puede convertir en, por la comodidad. No, si vivimos en una iglesia, es compartir como iglesia. Inclusive hasta la lectura de libros. Así que, pastor, seguimos con la educación secular. Y me perdonan, hermanos, pero estas son de estas ocasiones donde uno siente la obligación no de denunciar, de alertar. Esto es muy serio, hermano. Pastores, tenemos que volver a aquellos tiempos donde dábamos unos buenos talleres, unos buenos seminarios, unas buenas, inclusive hasta buenos debates, si se pudiera tener. Cuando ahorita el pastor se presentaba y hablaba de su resumen, un día él me dijo que a él le encantaría compartir conversatorios hasta con hermanos católicos sobre teología, sobre cosas que nos unen, cosas en donde discrepamos con amor, en discrepancias entre los mismos cristianos evangélicos. Bueno, y de otras religiones, entre unas lindas experiencias que tuve por 6 años como parte de la Facultad de Medicina en Harvard, fue que en el programa de espiritualidad y medicina venían de todas las religiones. Y en mis clases yo tenía de todas las religiones. Y qué gran discurso como cristiano dialogar con otros pensadores profesionales de todas las disciplinas como cristiano. Qué gran oportunidad que me lleva a mí a mirarme a mí mismo, a cuestionar, a entender mi fe, cómo yo la comunico de forma efectiva, inteligente, coherente. Correcto. Y ante las preguntas y las dudas que otros compañeros y estudiantes tienen que no son cristianos. ¡Qué bendición! Amén. Mire, a mí se me criticó, mira, Sullivan, vimos que tú publicaste en unas publicaciones del asunto interreligioso. Seguro, si me invitan otros líderes pensadores de otras religiones a pensar como cristiano, en dialogar con ellos, ¿cómo lo voy a rechazar? Esa es su aportación. Una gran mayor. Oportunidad. Claro. Dar y compartir, y esa libertad que la verdad del Evangelio me da, que Dios nos ha dado a todos y a todas una capacidad de inteligente, y el mensaje de la verdad del Evangelio requiere entenderse. Esta es la fe, y aquí pisteo en griego es, en este pasaje, es el entender el contenido de lo que predicamos. No son las emociones, las experiencias, eso viene a través de la transformación de esa verdad. Entonces, cómo la iglesia, le comentaba a un estudiante de iglesia, sabe que el mundo sufre por la iglesia ser como el mundo. Precisamente, ese es el tema nuestro, el secularismo frente a nuestra fe, nuestros principios. Esto es lo que hay que abordar. Pastor, usted empezó hablando de cómo con la enseñanza secular. ¿Y qué de la ética y la moralidad seculares? Bueno, de nuevo, por ejemplo, cuando uno toma el concepto de justicia, en los conceptos de amor, que se usan tanto, pero cuando uno examina con cuidado esos conceptos de justicia, de amor, no son los mismos criterios bíblicos de esos mismos conceptos. O vamos a tomar amor. Si algo hoy en la época moderna, posmoderna, vemos es la tolerancia y el gran valor de la tolerancia. Ok, bueno, primero, y estoy en una escuela bíblica, voy a predicar esa mañana, voy a la escuela bíblica de esa iglesia, y en la escuela bíblica el tema era tolerancia. Y después de la escuela bíblica me siento con el pastor y le digo, pastor, usted sabe que la palabra tolerancia no aparece
en el Nuevo Testamento. Ajá. En ningún lugar nos llama a ser tolerantes. Y él me dice, ¿cómo? Es un concepto secular. Correcto. Porque se usa como una estrategia para penetrar. Bueno, el asunto es que el concepto secular, y no es el secularismo de Voltaire, del pasado, secularismo moderno secular, es yo te voy a dar el permiso de tú hacer y creer lo que tú quieras. Porque soy tolerante. ¿Cómo? Ahora, mientras tú estás haciendo todo lo que tú crees y quieras, como tú lo quieras hacer, la tolerancia moderna no requiere que yo te ame. No requiere que yo sea justo contigo. No requiere que yo sea misericordioso contigo. ¿Okay? Que yo tenga empatía contigo. No, yo te estoy dando tu espacio. Pero yo soy indiferente a tu persona en sí. Porque lo que requiere tolerancia es el espacio. Pero el criterio bíblico no es tolerancia, es amor. Porque el amor bíblico, y no es el amor popular del cual se habla, que es eros. En el griego hay 4 conceptos distintos. Eros, lo estético, lo por encima, lo sexual. Está fileo, el amor de hermano, de compañero, storgeo, de buen amigo. Pero el criterio que la Biblia nos pone de amor es agapeo, que es amor que encuentra su fuente en Dios mismo. Entonces, la fe cristiana es una ética, no es una tolerancia. Es una ética de amor, que a esa persona con el cual yo tengo un desacuerdo de estilos de vida, de comportamiento sexual, la Biblia, el Evangelio, demanda de mí que yo le ame, que yo sea justo con él o con ella, que yo sea misericordioso, que yo procure justicia para esa persona. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Es una creación de Dios. Aunque estoy en desacuerdo con valores sexuales y otras cosas, pero eso no quita el Evangelio, requiere un llamado al amarlo. Porque si yo no puedo amar a esa persona, yo no tengo derecho a criticarlo ni juzgarlo. Eso es así. ¿Ve? Entonces, el Evangelio contextualiza y manifiesta las mejores características del ser humano en medio de una sociedad perdida, en una sociedad descontrolada, inmoral. La iglesia es llamada a hacer esa luz, esa sal. Por eso decía que cuando la iglesia no vive como iglesia a la luz de la Escritura, se hace culpable de la perdición de la sociedad. Y la sociedad se torna sosa. ¿Sí? Porque no cuenta con la sal del cristiano, del verdadero cristiano. Y es triste porque más y más la iglesia cree que siendo como el mundo, la sociedad secular no creyente, vamos a traerlo. Es que hay como una tendencia, pastor, a amoldarnos por aquello de que no se nos vaya la gente. Es que nosotros somos seculares, por eso quería volver a eso. Sí. Es decir, nosotros hemos sido formados desde nuestra infancia como seculares. El sistema social, cultural, educativo, todo es secular. Correcto. Esa es su naturaleza. Dejó de ser una sociedad cristiana. ¿Okay? Es post-cristiana. Entonces, toda la educación pública me ha hecho un gran estudiante y discípulo del secularismo. Ahora, ¿cómo la iglesia responde a esa realidad de sus miembros? Porque lo que somos llamados es desecularizarnos. Correcto. Ese es el proceso de discipulado, que es lo que a menos atención se le da en la vida de la iglesia. En otras palabras, si esto continúa como va, ¿cuál va a ser la alternativa que la iglesia le va a presentar al hombre, a la mujer moderna? Ser como ellos. Ser como ellos. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la iglesia? ¿Va a llegar a ser? Ninguna. O sea, yo no sé, pastor, pero a mí me llama mucho la atención de que el Señor cada día está más cerca
Y Él mismo nos los advierte. Y ¿Qué encontraré cuando yo regrese? Va a ser un remanente. Esto se va a achicar. La iglesia en la historia humana ha estado caminando ese camino por siglos, por 2000 años. Israel hoy es uno de los mejores ejemplos. El Israel, el pueblo de Dios hoy, cuando se estableció la nación, el Estado de Israel, se estableció como una nación secular, no religiosa. La minoría de su población son religiosos, constituyen una minoría. Y eso le pasó a Israel. Y nosotros que tenemos solamente 2000 años desde que se fundó la iglesia cristiana. Entonces, la iglesia en su historia, más y más, ha caminado y sigue caminando un camino de su secularización y se da ante el desprecio del conocer y escudriñar las escrituras. Hacemos una pausa, hermanos, y vamos al último segmento, Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos. La verdad es que estas conversaciones vamos a tener que seguirlas tocando porque el secularismo es mucho más amenaza de lo que a veces es que estamos tan metidos en el sistema que no nos damos cuenta y tenemos que desarrollar como esta actitud de estar pendientes, alertas, hermanos. Pastor, en cuanto a las libertades civiles y los derechos humanos, este secularismo, ¿por dónde llega a confrontarnos? Primero, déjeme decir que no debemos de temer al secularismo. Este no es asunto de escapismo. Correcto. Vamos a cerrarnos, esperar, esperar que Cristo venga y ignorarnos. No. Estamos en el mundo para conocer, entender y confrontar el mundo con su realidad y nuestra realidad. Entonces, y para eso el Señor me ha dado la capacidad para entender el mundo en que vivo. Y el Espíritu Santo que nos ayuda. Exacto, que nos ilumina la palabra. Muy importante. Ahora, el asunto de si algo se manifiesta en la sociedad postcristiana secular es el énfasis de libertades civiles y derechos humanos. Y esto yo creo que es muy importante. Yo creo que, de nuevo, no todo en la sociedad moderna postcristiana es negativo. Porque la Escritura también nos enseña que Dios es el creador de todo bueno en el mundo y que sí hay aspectos en nuestra cultura que son frutos, reflejos de la imagen de Dios en su creación en nosotros como seres humanos. En el principio de la creación es la naturaleza que sirve de testimonio a la existencia de Dios, a la gracia, a la sabiduría y los propósitos de Dios. Entonces, en la sociedad que vivimos, gracias a Dios que en nuestra cultura hoy somos partícipes de unas libertades que otros países y culturas, mira ahora Siria. ¿Qué ha pasado en los últimos 50 años en Siria? ¿Verdad? Y cómo nosotros gozamos de unas libertades, unos derechos, y esto es positivo. Estos son elementos positivos de la gracia de Dios en la creación y en el ser humano, ¿verdad? Que busca justicia, que busca paz. Pero también, ¿qué sucede? Que en el ejercicio de libertad, lo vemos en la Escritura, lo vemos en la historia, está lo que es libertinaje. Correcto. Que es el libertinaje civil, el libertinaje de derechos. Por ejemplo, hoy una de las noticias de Canadá es que 20%
de la sociedad canadiense participa en assisted death. ¿Cómo se diría eso en español? Eutanasia. Eutanasia. 5%, uno de 20 personas en Canadá Ajá. que se han registrado como muertos, han acudido a la ley en Canadá de eutanasia. Eutanasia, que permite que usted escoja su muerte, cómo quiere morir, ya distinto a lo que antes vimos de los médicos, que usted autoriza que lo desconecten, que es otra manera de eutanasia. Sí, pero uno está libre a decidir. Uno tiene, de nuevo, el asunto de libertad. Que uno de mis derechos ahora, yo decidir cómo y cuándo yo quiero morir. Correcto. Entonces, esto es uno de los elementos de esas expresiones de la secularización, y se llama secular porque ya no responde a los valores y principios de la fe cristiana o de otras expresiones religiosas. Porque la fe cristiana no es la única que trata con temas de muertes, de vida y el asunto moral. Pero la secularización le otorga al ser humano toda la autoridad. Eso es lo que procura sobre su comportamiento, que en lugares como Australia lo están llevando a probar la pedofilia. Porque la pedofilia es un derecho de tu opción sexual, que ya en Puerto Rico la ley lo reconoce. ¿Ve? Que es tu preferencia sexual, se tiene que respetar. El próximo paso en Puerto Rico. Exacto, es pedofilia. Que promueve la pedofilia. Exacto, porque es el camino lógico, legal. Si mi preferencia son los niños y las niñitas, yo tengo un derecho de expresar mi preferencia, seguro que sí. Lo que hace la sociedad secular es comenzar a acomodarnos a ese cambio, a culturarnos. De la misma forma que en el gobierno, en la sociedad, hoy ya nos han acomodado a la inmoralidad política. Ya la hemos acomodado a la mala expresión inmoral del político en el gobierno, en sus foros políticos. Correcto. El vocabulario que están usando, que 5 años atrás, qué vergüenza sería escuchar a uno de nuestros líderes hablar, pero ahora no. ¿Por qué? Porque la sociedad secular le da el permiso a lo que yo describo como manifestar su naturaleza demoníaca, pecaminosa, correcto, y moral. Correcto. Que ahora en la sociedad secular la inmoralidad es aceptable. Es el estilo de vida. Imagínense, pastor, en las pasadas elecciones, estas que acabamos de vivir, todos sabemos el problema que se ha tenido con Bad Bunny, con el conejo malo, como le dicen. Su lírica, sus expresiones, sus canciones son vulgares. Y que Puerto Rico lo ha abrazado como ejemplo de puertorriqueño. Ha llegado a ser un ícono de la cultura, de la música en el mundo entero. Es súper millonario, que usa las malas palabras a diestra y siniestra. Pero entonces a mí me llamó la atención ver a uno de nuestros políticos más conocidos, que por las mañanas en sus mensajes en el internet se refería a distintas personas con la palabrita esta del pensuaco. No quiero decir la palabra, pero en una y otra ocasión lo hacía. Entonces llega Bad Bunny, lo contrarresta y se empiezan como en una batalla de que este atacaba a este y este otro, pero ya se venía con el estilo de insultar. Bad Bunny lo hacía en la música, pero ahora este político lo ha cogido por costumbre. Pero esa es la naturaleza de la secularización. Es la bendición de lo secular, de lo inmoral, de la mentira. Es aceptado.
Entonces, esa es la función social de supuestamente la libertad de mis derechos, de mi expresión, de mi verdad, de mi moral. Esto es lo que estamos viendo. Y para mí, qué vergüenza. Y me recuerdo cuando salió la canción famosa de Bad Bunny yo me encontraba, creo que era en Francia o España, dando unas conferencias. Y uno me dice, pero ese es el modelo que representa Puerto Rico, esa inmoralidad, esa boca sucia. Imagínense. Y yo dije, tristemente sí. Hasta ese nivel ha llegado la moralidad de Puerto Rico. Correcto. Y se atreven a llamarse un pueblo cristiano. Sí, y si lo abrazamos y lo admiramos, ¿sí? y interviene hasta inclusive en la campaña política, pues, ¿qué nos puede esperar para el 28, hermanos? Ahí tienen una forma de cómo el secularismo altera los valores de un pueblo y los valores cristianos. Decimos que es un pueblo culturalmente cristiano. Ok, eso es la cultura. Pero el cristiano, sus valores fundamentales. Pastor, esto nos pone en una situación grave, bueno, y vemos que una de las tendencias que observo ya por un tiempo, a donde ahora líderes, pastores, pastoras, su orgullo, su identidad que le da realce en la sociedad es que son políticos. No es su desempeño pastoral. correcto. Es su identidad política o su identidad profesional. Pienso de varios casos, estudiantes míos, buenos pastores, hombres y mujeres de Dios, pero sufriendo una crisis de identidad en una sociedad posmoderna, secular, donde ya no se le brinde respeto por el ser el reverendo, el pastor, la pastora, que va y hace su título profesional y ahora lo que resalta en su tarjeta de presentación no es pastor, no es reverendo, es el licenciado. Esa es una de las preguntas que hace de nuevo J.P. Morgan. ¿A qué se debe que nuestros pastores ya no sean vistos como líderes intelectuales y culturales? O espiritual. Cuando antes el pastor tenía una imagen, yo no me diría prístina, pero se le admiraba. Pensador. Porque era un pensador, analizaba, aportaba culturalmente a la sociedad. Pero ahora el aporte es político. Porque ya en la posmodernidad no hay lugar para el pastor. La pastora está en la esquina. En la esquina. ¿Ve? Entonces, ¿cómo yo restauro mi autoestima, mi ego? Me identifico por mi profesión. Soy médico. No, pero tú no eres pastor. No, pero eso es secundario. Yo soy médico, yo soy abogado, yo soy esto, yo soy político. Entonces, más y más, tristemente, el ego del liderazgo evangélico más y más va a la línea de su identidad política. ¿Qué influencia tengo? No es como pastor. Tú abandonaste tu identidad como pastor. Ahora tú te presentas como político. No combine, no haga un sinónimo la una con la otra. Son dos cosas muy distintas y dos llamados y desempeños con diferentes valores y principios. Pero en la crisis de identidad de la iglesia, en esta transición a una cultura postcristiana, esto es lo que estamos viviendo. Hermano, este tema pica y se extiende, como lo he dicho en otras ocasiones. Así que ya este es nuestro último programa del año. Damos gracias a Dios por eso, pero ya en enero venimos con nuevos bríos. Así que mucha oración. Si el Señor hermano, no ha llegado. Si el Señor no ha llegado. Hermanos, se les quiere, se les ama. Que pasen una feliz Navidad. Y de nuevo, vamos a darle mucha cabeza, mucha mente a toda esta situación que les hemos presentado. Alerta cristianos, Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.